Pues muy buenas noches, darles la bienvenida a todos a esta masterclass del mes de julio, en donde pues vamos a hablar de la sombra familiar, vamos a hablar de lo que es la teoría de la sombra de Carl Gustav Jung, vamos a hablar de todo este proceso de lo que tiene que ver muchas veces la familia con nosotros y con lo que pues estamos de verdad haciendo o emprendiendo o tratando de llevar a cabo y que muchas veces no podemos llegar a ese punto porque hay situaciones que nos jalan de todo este proceso que tenemos dentro de lo que sería la familia. Les voy a pedir por favor que si tienen alguna duda la escriban en el chat, independientemente de que terminando pues podemos ver si por ahí hay alguien que tuviera alguna duda. Entonces, bueno. Entonces, el tema que se eligió ahora es la sombra familiar. El concepto de sombra como tal lo acuñó Carl Gustav Jung, que era un psiquiatra suizo, que fue uno de los primeros psicólogos, el alumno más avanzado de Freud, y que acabaron por ahí en pleito porque pues no se ponían de acuerdo en algunas situaciones finalmente, pero que dejó para mí uno de los mayores legados, ¿no? Y pues antes de iniciar, como siempre, quiero que tengamos unos momentos de reflexión. ¿Qué te quiere decir el término sombra? Para ti, ¿qué es esto de la sombra? Cuando escuchas la palabra sombra, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que trae hacia ti? Si has oído hablar seguramente esto ahora que está muy de moda de que tu lado luz y tu lado sombra, ¿cuál crees que es tu lado sombra? ¿Qué es lo que crees que para ti signifique tener un lado sombra? Y sabes que tu lado sombra tiene mucho que ver con la información que te ha sido heredada ya desde tus bisabuelos para abajo, porque esto también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, Lucero, exactamente algo oscuro, algo que no se ve, algo que está ahí escondido. Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar y integrar tu lado luz y tu lado sombra, entendiendo que la luz y la sombra también vienen desde tu familia, desde toda esta parte energética que tenemos? Muchas veces este concepto de la sombra y de todo lo que vamos a escuchar el día de hoy en este tiempo o en esta hora, tiene que ver con este proceso de vibración, de lo que traemos de información, de cómo esta información va escalando de generación en generación. Hay muchísimos autores al día de hoy que no solo son psicólogos, que hablan acerca de todo este proceso que está siendo comprobado, de cómo transmitimos no solo genes en el color de la piel, en el color de los ojos, en nuestras formas faciales, sino cómo vamos transmitiendo genes a partir de todo lo que sería nuestros propios procesos vibratorios y nuestros propios procesos de situaciones o bioshocks emocionales que se vivieron en generaciones anteriores a la tuya. Voy a iniciar por ahí les voy a pasar el link. Este es un documental de Debbie Ford que se llama El efecto sombra. Voy a poner solo lo que es la parte del intro, un pedacito que me parece interesante que podamos pues un poco reflexionar. It gets secretive, it can be dangerous. Shadow is everything that we don't want other people to see. Things we hide, things that we lie about, not only to others, but to ourselves. And they are the sort of monsters that come out of the caves in the middle of the night. It is that dark, intrinsic side of us that each and every one of us tries to hide. Because we've been told from such an early age that these are not acceptable components of who we are. To have one aspect of the soul, you have to experience the other aspect of the soul to counterbalance it. Hello, darkness, my old friend. I come to talk to you again. Yeah, they were talking about the shadow. The only time you don't have a shadow is if you're standing in the darkness. The shadow shows up in so many ways. Writing bad checks, drinking too much, cheating on our tax returns, dipping into our expense account or the family trust, eating chocolate cake in the middle of the night after 3 days of dieting and depriving ourselves, screaming at our kids or verbally abusing our partners after being the nice guy at work all day, surfing the internet and visiting porn sites,
while our wife makes us dinner, cheating on our husband while he is hard at work trying to provide all the extra pleasures in life for our family, stealing our co-workers' ideas and claiming them as our own. The shadow is made up of the thoughts, emotions, and impulses that we find too painful, embarrassing, or distasteful to accept. So instead of dealing with them, we repress them. Right now, hundreds of millions of people are living in denial of their individual shadow. And all of us are being affected by the collective shadow in more ways than we can imagine. The collective shadow manifests as evil, as war, as terrorism, as social injustice, as radical inequities in our economic status. You know, right now we have 50% of the world living on less than $2 a day, 20% of the world living on less than $1 a day. We are totally in denial of the fact that this is also a manifestation of our collective shadow. Why? Because people in social institutions, financial institutions, political institutions, corporate institutions are in total denial of the shadow energy. They don't even understand it. Even what we call evil in the world is the manifestation of our collective shadow, turned pathological, repressed, in rage, in denial. People who express self-righteous morality are usually the ones who have the darkest, deepest shadows. The shadow of the Catholic Church, which pronounces on homosexuality as evil and calls gays sinners, while hiding pedophiles in its own clergy. These are all expressions of the shadow. The entire trajectory of human history at this point is like the Titanic. It is headed for an iceberg. It is going in a direction that is unsustainable, and it is going in a direction that is unsurvivable. If not for us, then at least for our children or our grandchildren. And from an archetypal perspective, each and every one of us is the captain. And the temptation is, it's too painful. The temptation is to just distract ourselves. The temptation is to pretend it's not happening. Or the temptation is to go into cynicism. Or the temptation is to just go into anger and indulge that and not do anything. And each and every one of us are challenged at this point. Don't be the captain who just goes downstairs and goes to sleep. Everything that expands has got to contract. What goes up's got to come down. People are going to be confronted with their shadow all of a sudden. They've been living high, living wonderful. Everything's been exorbitantly exuding, and now suddenly there's going to be a contractive phase. And if you haven't met yourself, if you haven't done your self-work, if you haven't been on the inside and done some exploration and cleaned up, you know, cleaned your house and detoxed it, you're going to be in trouble. Muy bien. Entonces aquí quiero rescatar dos cosas. Primero se habla de una sombra individual, de la cual también vamos a hablar, y de una sombra colectiva. Evidentemente nuestra familia se encuentra dentro de las sombras colectivas. Y algo que dice Deepak Chopra cuando explica acerca de las sombras colectivas es que están reprimidas, enfurecidas, que tienen ira, que hay muchos secretos que están escondidos, y eso es mucho lo que pasa con nuestras familias. Ahora imagina que venimos de una sombra colectiva de un país o del mundo, de un país, de un estado en el que vives, y luego encima la sombra colectiva de la familia, que es lo que te viene a dar después un proceso para que tú tengas tu propia sombra individual. Y evidentemente aquí es a donde nos encontramos. El proceso de la sombra, si no está trabajado, si no sabemos reconocerla, si no sabemos integrarla, porque yo les voy a decir algo, una cosa es reconocer la sombra, ¿no? Y la gente a veces presuponemos, porque yo alguna vez me encontré ahí, que es como decir, ay, soy envidioso, ay, cómo me enojo, ay, cómo, pero la sombra tiene mucho más allá de eso. De hecho, en la sombra vive nuestro ego, y nuestro ego es este constructo. Un constructo es algo que nosotros construimos, que es a partir de pensar en todas estas situaciones que nuestro inconsciente tiene, y el ego es el que maneja esta información. Se le conoce también como el guardián del umbral, porque el ego no te deja pasar muchas veces al inconsciente para traer las cosas a tu proceso consciente. Por eso, por ejemplo, actividades como la meditación te ayudan a relajar esta parte de ti, a que el ego se pueda tranquilizar o pacificar un rato, entre comillas, y que tú puedas obtener otro tipo de información.
vamos a empezar hablando qué es un arquetipo, porque la sombra es un arquetipo, ¿ok? Para Carl Jung, la sombra es un arquetipo. Entonces vamos a ver, ¿sí?, que él primero pues habló acerca de la psique humana. Carl Jung, él desarrolla la psicología analítica. Y la psique humana para Carl Jung es lo que compone el consciente y el inconsciente en la mente, ¿ok? Nuestras dos partes son lo que compone lo que sería la psique. Y Carl Jung dice esta frase: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino, tú lo llamarás suerte. Esto es lo que me tocó vivir. No puedo salir de esto porque pues ya ni modo, aquí me quedé parado. Sin embargo, cuando nosotros hacemos profundos trabajos con nuestra sombra, con nuestro ego, nosotros podemos llegar a descubrir qué es lo que está pasando, ¿sí? Entre muchas de las aportaciones de Carl Jung tenemos el arquetipo. Y un arquetipo es un modelo original. Eso es un ejemplo de idea o un prototipo, un símbolo reconocido por todos, ¿ok? El arquetipo padre, el arquetipo madre, alrededor del mundo son reconocidos porque tienen ciertas formas. Ojo, Carl Jung te decía, los arquetipos son experiencias en muchos casos y tienen que ver con los recuerdos de nuestros antepasados, porque para que yo reconozca a una madre o a un padre, pues finalmente yo soy un hijo y evidentemente yo como hijo tuve la experiencia de papá y mamá. Aquí hay una situación, cada quien vivimos una experiencia diferente, porque los patrones de conducta, las generaciones que se vivieron, etcétera, etcétera, obviamente son distintos en cada uno de nosotros, ¿sí? Ojo, porque estos patrones de conducta son los que hemos heredado de generación en generación. Y por eso Bruce Lipton, que es biólogo, que tiene un excelente libro que si no conocen, se los recomiendo, se llama La biología de las creencias. En la biología de las creencias, al hablar de la epigenética, te dice: el asunto aquí es que durante mucho tiempo los que estudiábamos la genética decíamos solo un 5% de los genes del ADN sirven porque este 5% es el que tiene que ver con tu color de ojos, con tu estructura corporal, etcétera, etcétera. Y lo demás lo llamaban genética basura. No sirve. 95%. Y un día se empezaron a dar cuenta de que esa genética tenía que ver con el proceso de quiénes somos, con el proceso de qué estamos haciendo aquí, con el proceso de, evidentemente, qué información traíamos, ¿sí? O qué información traemos de manera personal, ¿sí? Dentro de nuestra estructura de características de cómo somos, de los patrones de conducta que repetimos, de ciertas cosas. Y resulta que entonces esta genética no es basura. Esta genética tiene que ver con la historia cargada de nuestros antepasados. Una de las cosas muy importantes y que mi maestro Enrique Corbera dice, no es cierto que llegamos como una página en blanco cuando nacemos. Cuando nacemos ya traemos un montón de información que si no sabemos cómo manejarla o no sabemos hacia dónde llevarla, ahí es a donde empiezan muchísimos de los conflictos de nuestra vida. Y que si se mantiene inconsciente, por eso dice Carl Jung, lo voy a llamar destino, porque voy a creer que yo así es como va a tener que ser la cosa, ¿sí? El arquetipo sombra, o como tal, ¿sí? Este concepto que desarrolla Carl Gustav Jung, tiene que ver con nuestro inconsciente, con esos rasgos y actitudes del yo que no se reconocen, ¿sí? Que le están ahí, evidentemente, que no tomamos en cuenta, que finalmente nos cuesta integrarlos a la conciencia para convertirnos en personas completas, porque Carl Jung decía, yo prefiero ser una persona completa que una persona buena. ¿Por qué? Porque integrar la sombra significa integrar esa parte de nosotros que la sociedad no quiere ver, que la sociedad quiere que escondamos, que la sociedad dice que está mal. Y ojo, nosotros no podemos utilizar esto como un punto de decir, híjole, pues así soy. Es que, ay, ya ves, yo le heredé al bisabuelo el mal carácter y ahora sí voy a hacer el resto de mi vida. No, tú tienes la información justamente para romper el patrón.
no para quedarte así. Entonces, es muy importante que toda la información que se desprenda de tu sombra, toda la información que se desprenda de la sombra de la familia, tú la puedas utilizar para que haya un crecimiento, ¿ok? No para quedarte en donde estás, porque entonces no tendría caso. Como les dije al principio, Carl Jung divide en dos el proceso de la sombra. La sombra individual, que es mi propia sombra, ¿sí? Es yo como persona, qué es lo que estoy generando y qué es lo que estoy cargando en mi sombra individual. Y la sombra colectiva, que es la sombra que hay dentro de todo un grupo de personas. Yo les voy a decir algo, la sombra trabaja fuertemente en la colectividad y hay gente que no lo quiere creer y que no lo quiere ver y está perfecto. Como dirían todos mis maestros, a mí no me creas nada, experiméntalo, ¿sí? Entonces, ojo, les voy a poner un gran ejemplo de la sombra colectiva que vivimos en este país. En Ciudad de México, yo soy de Ciudad de México, tengo ya 24 años viviendo en el puerto de Veracruz, y en Ciudad de México el fenómeno ya va a ser 19 de septiembre, empieza a ser motivo de memes ya en Facebook. Desde un día antes empiezan a subir memes de que, pues, ya en lugar de tocar el himno nacional va a sonar la alarma sísmica y no sé qué y no sé cuánto. La colectividad es tan fuerte que sí, aunque la gente no lo crea, hay una resonancia y finalmente acaba temblando. O sea, parece ya que todos los 19 de septiembre se conmemora un temblor, porque la colectividad está en eso, porque la colectividad pone su energía ahí. Y mucha gente se ríe de esto y te dice, ay, por favor. Entonces, es coincidencia. ¿De verdad? ¿Tantos años seguidos es coincidencia? Bueno, a lo mejor tú lo crees así y como te digo, está perfecto finalmente, ¿no? Lo que tú creas finalmente es perfecto en ese sentido, ¿ok? Entonces, estas dos sombras son las que están ahí. La sombra individual, que es, ¿cómo se llama? La que tenemos nosotros mismos, y la sombra colectiva. Vamos a decir que la sombra individual, que hace rato nos ponía por ahí Lucero, que cuando pregunté qué es la sombra para ti, ponía algo oscuro, pues bueno, la sombra individual es este lado oscuro de nuestra personalidad, es este submundo que está dentro de nuestra psique, que contiene lo más primitivo, ¿sí? Los egoísmos más afilados, los instintos más reprimidos, ese yo desautorizado, o sea, es ese yo que la verdad es que a lo mejor me gustaría sacar a pasar de fiesta, pero que no lo quiero sacar. Ese yo desautorizado para mí es el ego. Ese yo desautorizado es esa voz que escucho constantemente que me hace porquería la vida, porque la gente sigue pensando a veces que el ego es como, ay, ¿qué ego tiene? No, el ego generalmente esta voz interna que tenemos que finalmente nos desautoriza, porque es parte de nuestra autoestima, es parte de nuestra baja... de nuestra baja de conciencia totalmente, ¿sí? Y la mente consciente rechaza todo esto, porque todo esto es lo malo, porque todos estos son los abismos más profundos de nuestro ser, son lo que nos lleva, ¿sí?, a estar en procesos donde no queremos estar, donde queremos salir avantes, donde decimos, no, esto no, ¿cómo crees? Eso está muy mal, aunque yo sepa que lo tengo dentro. El problema es, entre más reprimo yo la sombra va a salir en el momento más inesperado. Es cuando de repente dices, oye, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? Yo no lo debí de haber dicho, yo no lo debí. Pero esa es tu sombra reprimida. Esa es la sombra a la que no le permites andar, a la que no le permites estar, ¿ok? Entonces, para identificar tu sombra individual, ¿qué puedes hacer? ¿Cuáles son algunas cosas? Primero, fíjate en lo que más te molesta de los demás. Y aquí entra la teoría del espejo también de Carl Gustav Jung. Lo que realmente te altera. Esos son aspectos de tu lado oscuro proyectados al exterior. Miren, todos los grandes maestros espirituales no son los maestros gurús o ellos. Los grandes maestros espirituales son las personas con las que convivimos el día a día. Esos son los grandes maestros espirituales, porque esos son los que nos van a poner la sombra delante. Esos son los que van a hacer que nos salgamos de nuestras casillas. Esos son los que, diría Borja Vilaseca, van a hacer que nos tomemos chupitos de cianuro queriendo que el de enfrente se muera, ¿sí? ¿Por qué?
Porque evidentemente cuando algo delante de mí me altera en exceso, tengo que preguntarme por qué. Y ojo, porque muchas veces la gente me dice, oye, Rosy, pero si alguien vino y me dijo una grosería o esto, no, estás en todo tu derecho a poner límites, ¿sí? Totalmente, pero esto no quiere decir que tu sombra no esté proyectada. Entonces, ojo, presta atención a todo aquello que te causa dolor, que te hiere de verdad y que no entiendes bien por qué. A veces un comentario que cualquier gente te diría, ay, pero si nada más te dijo eso y para ti es terrible, tendrías que empezar a analizar más que por qué, para qué. Observa todo lo que juzgas y lo que criticas exageradamente en otros. Todo eso que tú repruebas en los demás, que le pones el puntito como de qué barbaridad, ¿por qué hace esto? Tómalo en cuenta, porque algo te está manifestando a ti. Sé consciente de tus actos impulsivos involuntarios, que normalmente son dañinos para ti, que tienen que ver con las adicciones, los apegos emocionales, las dependencias, ¿no? ¿Qué es esto? Y ojo, cuando hablo de adicciones, no solo hablo de alcohol y droga, estoy hablando de celulares, en general aparatos electrónicos, ¿no? Estoy hablando de compras compulsivas, de la comida, cuando se come compulsivamente por un estado de ansiedad. Estoy hablando de el juego. Hay muchas adicciones, Entonces, ojo, porque todos estos actos están manifestando mi lado sombra. Explora cuáles son tus emociones ocultas que has ido reprimiendo a lo largo de tu vida. ¿Qué emoción te cuesta más expresar? ¿Cuáles son las que niegas o escondes de ti? En este país, por ejemplo, dentro de la sombra colectiva, hay cosas, muy puntuales, Los hombres no lloran. Ah, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque a nosotros se nos ocurrió en una sociedad machista decir que los hombres no lloran, ¿no? Y se nos ocurrió decir que la mujer va a tener ciertas restricciones en esta y en esta área, ¿sí? Que una mujer a lo mejor no puede tener ira porque está mal. Las mujeres se tienen que contener. Pues ahí es ya donde está. Eso ya es una sombra social. Y si esa sombra social además te está tocando a ti y a tu familia, ahí es a donde está la situación. ¿Qué sucede cuando rechazamos la sombra? Porque aquí es a donde viene uno de los verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque de la sombra individual va a partir mucho de lo que tiene que ver con nuestra sombra colectiva. Y quiere decir que alguien de manera individual en nuestra familia, en nuestro árbol, en nuestra secuencia, muy probablemente haya rechazado la sombra. Y esta sombra no se va a quedar ahí. No, la información no se muere, la información permanece, ¿sí? El avatar, el cuerpo, esto es lo que se va, pero la información se queda. Y ahí es a donde vienen los conflictos, ¿ok? Entonces, cualquier parte que rechacemos dentro de nosotros se vuelve contra nosotros. La sombra personal representa una colección de las partes repudiadas. Todo lo que yo repudio, odio en mí, no lo soporto, se vuelve sombra, ¿sí? Así que aquí está el problema. La sombra puede operar por sí sola, ¿sí? Sin tu conciencia, y es ayudada por el ego y opera sola. Es como si tu yo consciente lo pones en piloto automático y el inconsciente asume el control, y ahí es en donde tú pierdes el estribo de las cosas, ¿sí? Hacemos cosas que no haríamos voluntariamente y luego nos arrepentimos. Es como cuando me aguanto una emoción y llego al restaurante y el mesero, en lugar de traerme un refresco de cola, me trae un refresco de naranja y yo le digo, ¡es usted un idiota! ¿Cómo es posible? ¿Qué te pasó? Pues ya reprimí una emoción y la estoy sacando. Decimos cosas que no diríamos, nuestras expresiones faciales lo notan inmediatamente, ¿sí? Permanecer inconsciente de la sombra va a perjudicar nuestras relaciones con nuestros cónyuges, nuestras familias, nuestros amigos, en el trabajo, ¿sí? Nuestras relaciones profesionales, así como las habilidades de liderazgo, porque una persona que no ha trabajado con la sombra va a ser un muy buen jefe, pero un líder muy deficiente, porque no va a tener la capacidad de empatía, ni de comprensión, ni de entender a los demás.
¿ok? Entonces, ahí es a donde tenemos esta parte. Evidentemente, rechazar, reprimir o negar tu sombra te va a llevar hacia un lado oscuro muy fuerte, ¿sí? Y esto, ojo, porque muchas veces se confunde con los procesos, también se dice, no, es que yo estoy acá espiritual. La espiritualidad también tiene su lado sombra. La espiritualidad también tiene esta parte egoica, el ego espiritual, en donde de repente ya ando caminando entre nubes. Esto no es así. Tenemos que considerar quiénes somos. Algunos de los problemas más comunes o recurrentes del rechazo de la sombra es cuando vemos, ¿sí? Gente que está teniendo conflictos, como el caso que decía Deepak Chopra de la pedofilia de los sacerdotes, la manipulación financiera de seguidores de gurú, el narcisismo, etcétera. Entonces, ojo, porque sombra encontramos en todos lados, queridos. No es nada más un lugar en específico. Encontramos en todos lados sombra. Otros problemas que surgen cuando rechazamos la sombra: hipocresía, mentiras y autorregaños, estallidos incontrolables del ego, del enojo, manipulación emocional, avaricia y adicciones, fobias y compulsiones obsesivas, ansiedad intensa, enfermedades psicosomáticas crónicas, depresión, perversión sexual, ego, narcisismo inflado, relaciones caóticas, autodesprecio, ensimismamiento, que es solo voltearme a ver a mí mismo, y autosabotaje. Nada más eso, porque guardamos nuestra sombra, ¿sí? Yo siempre se los digo, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza, y esto se toma mucho a broma. Hay una diferencia entre me gusta ver algo limpio y tengo un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo te hace sufrir por ciertas situaciones. Yo sé que algo anda mal dentro de mí cuando ya ando buscando qué se necesita limpiar, cuando ya ando buscando a dónde tengo que poner el dedo para ver si eso está limpio o no está limpio. Entonces, ojo, porque esto tiene mucho que ver. Entonces, ¿desde dónde estamos haciendo esto? Esto es lo importante. ¿Y qué es la sombra colectiva? Bueno, ahora vamos para allá. La sombra colectiva es el fenómeno de masas, de naciones enteras. Son las costumbres, son las, es que esto se hace por costumbre aquí, ¿sí? Son las creencias que desarman la vida de generaciones enteras, porque evidentemente como lo hacía la bisabuela y la abuela y mi mamá, entonces yo también lo tengo que hacer, ¿sí? Porque además si no, cargo con culpabilidad. Es un fenómeno colectivo, es una ideología que hay, y evidentemente esto puede traernos una gran intolerancia en muchos sentidos, desde situaciones raciales y genocidas, porque el hecho de que una sociedad reprima sombra, la familia reprima sombra, el grupo reprima sombra sobre la minoría, va a haber un mal en esa colectividad. Y la mayoría de nosotros vamos a tratar de evitar y de negar lo obvio, pero finalmente va a ser un proceso que va a constituir una aflicción, ¿sí? Y que va a generar un peligro en el momento de pensar. Y bueno, vamos a ver el inconsciente familiar, que está obviamente en la sombra. Regularmente el inconsciente familiar lo que va a hacer es acumular experiencias de nuestros ancestros, hijos no deseados, incestos, abusos, pérdidas, muertes, etcétera, etcétera. Vamos a tener que entender en este punto que está comprobado dentro de la terapia transgeneracional que una historia transmitida con una falsa explicación va a provocar destrozos en el inconsciente de los descendientes. Y esto, que lo voy a ver un poco más adelante, algo que te destroza y destroza a las generaciones debajo, son los famosos secretos familiares, que en casi todas las familias hay alguno, hay algún detallito, algún secretito al que ya quisieron sacar, al tío que es el innombrable, a la tía que nadie quiere voltear a ver. Entonces, ojo, porque esto es la sombra del inconsciente familiar que finalmente va a traerte estragos en tu persona en algún momento, ¿ok? ¿Esto cómo se va a manifestar en los individuos de la familia? Pues con obsesiones, con repeticiones de patrones de conducta que nadie entiende. Ay, ¿por qué en esta familia siempre perdemos el dinero? Nadie puede tener dinero. Ay, ¿por qué en esta familia todas las mujeres se quedan solas? Ay, ¿por qué en esta familia todos los hombres son retrasados o rechazados por las mujeres? ¿Sí? Entonces, ojo,
Obviamente va a haber sufrimientos, compensaciones, se van a hacer cosas que no quieres hacer porque estás en el debo de o tengo que hacerlas porque de lo contrario me siento culpable, porque además, en especial en México y en muchos lados de Latinoamérica, la familia es lo primero. Y si no estás primero para la familia y tú te deshaces ante esa situación, ya vas cargando con una culpa de por medio. La sombra de la familia se puede reconocer en muchas partes, pero específicamente lo puedes ver dentro de tu pareja, porque muchas veces esos son grandes maestros espirituales, porque evidentemente tu inconsciente te va a llevar a la relación donde vas a tener el proceso para poder encontrar esa sombra que hubo a lo mejor desde los bisabuelos, los abuelos, tus papás, ¿sí? Obviamente ahí es a donde vas a encontrar con estos maestros espirituales de los cuales yo te hablaba, muchos de los no dichos de tu familia. De hecho, Henrik, entre broma y en serio, muchas veces nos dice, si a alguien le preguntas, oye, ¿y qué ha pasado con tu mamá? Y te dice, no, mi madre es una santa, no sé qué, no sé cuánto. Pregúntale por su suegra. Y lo que te diga de la suegra te está hablando prácticamente de la mamá, porque en muchas ocasiones son espejos. Por eso luego las familias, entre los cónyuges, hay un proceso de rechazo, porque se ve una sombra de la otra, ¿ok? La sombra se manifiesta como una explosión en muchos casos. En el caso de la sombra familiar, podemos encontrar que estalla generalmente luego de algún tiempo. ¿De algún tiempo de qué? De aguantar injerencias de nuestros padres cuando ya somos adultos. Papás que van y te dicen lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y tú lo aceptas porque ¿cómo le voy a decir que no si es mi papá o mi mamá? Aunque yo sepa que está mal. Hay veces que hay problemas entre los cónyuges porque los papás están ahí comentando cómo deberían de ser las cosas. Papás que hablan en la mañana, en la tarde y en la noche para preguntar cómo estás y tú ya no les quieres contestar el teléfono. Hijos que tienen 40 años y que siguen metidos en tu casa porque no has podido sacarlos de ahí, porque finalmente te da como algo de culpabilidad de decirle a mi angelito de 40 años que ya se vaya a hacer su vida, ¿sí? Hacer o obligarnos a hacer cosas con nuestros familiares que no queremos hacer. Eso también hace estallar la sombra individual y en la familia. Vuelvo a repetirte, toma en cuenta que todos los tengo que o debo de son indicadores de acumulador de sombra, ¿sí? De las cosas que no queremos hacer. Somos mucho más útiles en algunos casos porque nos vamos a contar historias en nuestra cabeza, nos vamos a autosabotear para seguir haciendo cosas y para convencernos a través del autosabotaje de, sí, claro que sí lo quiero hacer, claro que sí quiero ir a la comida familiar, claro que sí quiero ver al tío fulano, que no, la neta no lo quiero ver, claro, y entonces ahí es donde tu inconsciente funciona. Y hay veces que a lo mejor vas a la comida familiar, pero realmente no quieres ir y se te va a ponchar la llanta del carro o se te va a descomponer, de tal manera que tú te puedas ver detenido y que tengas un pretexto para no llegar a donde no querías llegar, porque como no tenemos esa capacidad de enfrentar este esquema de sombra familiar, entonces tenemos que irnoslas llevando. Hoy estaba yo leyendo... ya lo había yo leído, pero estaba yo leyendo otra vez el libro de Marian Rojas Estapé. Si no la han oído, es una psiquiatra que se llama Las personas vitamina, ahorita no me acuerdo exactamente del nombre completo, pero estaba yo leyendo justamente esta parte de cómo aquellas personas, ella dice, las personas son tóxicas para ti porque te intoxican de cortisol. El cortisol es este neurotransmisor que al elevarse demasiado, porque se eleva demasiado con el estrés, podemos llegar a tener incluso problemas de salud porque el sistema inmunológico se tiene que bajar o deprimir, como dicen los médicos, para que tú puedas tener altos índices de colesterol. Y sé que hay personas que con el solo hecho de pensar en ellas te llenan de cortisol, pero que lo más difícil es cuando una persona es muy cercana a ti, como tus padres, tus hijos, tus hermanos, porque dejar este proceso y salir de ahí te cuesta mucho más trabajo, ¿ok? Los secretos de una familia realmente afectan muchísimo al clan. Estas son de las cosas que más tienen que ver con la parte oscura de la sombra, ¿sí? Las experiencias y los secretos familiares se van a transmitir de generación en generación. Y obviamente, ¿sí? Indistintamente, son expresadas verbalmente o no.
Entonces, ahí es a donde está la situación, porque evidentemente es más sencillo juzgar cosas que empatizar con cosas. Entonces guardamos información y tratamos de llevárnoslas hasta la tumba de tal manera de que no se enteren las generaciones que pasó tal cosa en la familia. Y sabes, a veces no son situaciones tan graves, pero que sí acaban siendo graves a lo largo de las generaciones. ¿Cómo se expresan los secretos familiares? Pues con aquello que está oculto en la sombra, con lo que es vergonzoso o doloroso, que para la gente pueda salir a la luz. Historias en la familia que contienen información fundamental para nuestro desarrollo, pero que no es dicho, ¿no? A lo mejor resulta que la bisabuela se embarazó antes de casarse, y imagínate que si era en la época de la bisabuela, esto es impensable. Y entonces empieza a haber problemas de fertilidad hacia una tercera generación, en donde pensar que tener un hijo es malo y ni siquiera sé por qué, ¿sí? O ni siquiera sé por qué no me puedo embarazar. Entonces, ojo, al no ser consciente de esta información de nuestros antepasados, es posible que estemos condicionados por sus propias experiencias y de cómo ellos pensaron en solucionar la vida, ¿ok? Esto es importante entender. Bert Hellinger, que es el creador de la terapia sistémica o conocida mundialmente como constelaciones familiares, dice en el libro de los órdenes del amor: a menudo inconscientemente repetimos los patrones de nuestros padres y ancestros en nuestras propias vidas y relaciones. Para cambiar estos patrones, debemos ser conscientes de ellos y liberarnos de su influencia. Porque no nada más basta ser conscientes de ello. Hay que liberarse de su influencia. Hay que ser independiente emocional. Y esa es de las cosas que más cuesta. Esa es de las cosas que a las personas más nos cuestan. Porque a veces es rechazar partes de los sistemas familiares para poder entonces entrar en un proceso de sanación. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a distinguir las emociones que determinaron y que sintieron algunas de las personas en nuestro clan. Porque si bien compartimos memorias, no olvidemos que tenemos la posibilidad de elegir algo nuevo. Tenemos un libre albedrío, pero un libre albedrío real, en donde yo voy a tomar decisiones que a lo mejor van totalmente fuera de lugar con lo que en mi familia se tiene esperado. Porque nosotros llegamos a jugar roles a nuestra familia. Yo les voy a poner el ejemplo que conozco, que es el mío. Yo llegué a jugar el rol de la niña buena, de la niña callada, de la niña obediente hasta determinado punto, de la que tenía buenas calificaciones, y eso me salió bien caro a mí. Porque además, yo les diría que esa parte de niña buena es mi lado sombra, porque es una niña manipuladora, una niña berrinchuda, una niña porque cree que merece y quiere y esto y el otro. ¿Sí? Entonces, el asunto aquí era yo qué iba a elegir, qué era lo que iba a pasar en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué rol estás jugando tú en tu familia? Porque, ¿sabes? A veces siendo adultos le sigues. Entonces, parte de la situación para una mayor libertad es quitarte ese papel de encima y encontrar tu propia esencia. ¿Sí? Y esto, en muchas ocasiones, es difícil porque es quitarte, es empezar a sanar la sombra familiar. ¿Ok? Nosotros en el área de la bioneuroemoción siempre sugerimos que el tipo de experiencia que vivimos es una resonancia. De hecho, en bioneuroemoción ya ni siquiera trabajamos como tal con el llamado transgeneracional. O sea, sí lo trabajamos, pero el día de hoy le llamamos resonancias familiares, porque viene siendo como un eco a la familia a la que pertenecemos. Y al tomar conciencia, ¿sí?, de estas historias, entonces es cuando podemos liberarnos de los condicionamientos que son inconscientes, de seguir repitiendo los patrones de conducta, pero para ello hay que accionar, ¿sí? No es decir, ya sé que mi abuelo era mi heredero universal, que es uno de los términos que se utilizan en transgeneracional, que es alguien de la familia que nació antes que tú, que tiene que ver con cierto tipo de fechas de nacimiento y que entonces tú le heredas todo. Ajá, sí. ¿Y luego qué vas a hacer con esa información? Tienes que romper el esquema de alguna manera,
¿sí? No es nada más saberlo, no somos nada más un cúmulo o un hueco de que esté entrando continuamente información para no hacer nada con ella. Obviamente tenemos que volcarlo hacia un aprendizaje para entonces verlo desde lo que nosotros llamamos en Bioneuroemoción una mirada inocente, sin juicio, comprendiendo lo que pasó, cada acto, conducta, circunstancia, en contexto o razón de ser, para entrar en los famosos procesos de perdón, sobre todo hacia nosotros mismos, no hacia nadie más, ¿sí? Y ojo, el perdón no quiere decir ir a abrazar a nadie, quiere decir sentirte en paz contigo mismo a través del proceso de entender qué es lo que está pasando. Cuanto más te resistas a comprender tu herencia emocional, negando o rechazando partes de tu historia o de nuestra historia, más nos rechazamos a nosotros mismos. La aceptación de lo que tienes como familia te libera. Te libera, eso es lo que hay, dirían por ahí, ¿no? Porque yo soy además parte de eso, no que yo me exima, no que yo diga, porque ahí entraría el ego de un modo u otro. Ah, yo soy el elegido. No, yo también estoy metido en ese rollo, pero yo he decidido abrir mis ojos, yo he decidido romper la cadena y dejar de estarme machacando la vida. ¿Para qué? Para tratar de que mi descendencia obre o se comporte de una manera distinta. Punto. Abrazar la historia familiar o aprender de ella va a ser una gran fuente de inspiración para poderte transformar a ti mismo. Reescribe tu historia para que sea potencializadora y significativa. De eso es de lo que se trata. Salir de la sombra familiar es reescribir mi historia. ¿Qué es reescribir mi historia? Es entenderla desde otro punto de vista. No es que porque la gente te dice, es que a mí me pusieron a hacer un ejercicio donde yo tenía que poner las cosas como yo quería que fueran. Eso es otra cosa. Reescribir la historia dentro de la sombra familiar es entenderla como es, pero verla desde otra perspectiva, con compasión. Sobre todo compasión hacia ti mismo por lo que tal vez has vivido por esta historia. Y no encontrando culpables, sino con una responsabilidad afectiva hacia ti mismo. La homeostasis dentro de la familia y dentro del proceso de que haya una luz y una sombra es la famosa oveja negra. Ojo, porque este término ha sido como bandera para muchas personas. Yo soy la oveja negra de mi familia y entonces ser la oveja negra de la familia conlleva muchísima responsabilidad porque eres el más inadecuado de todos, ¿sí? En el sistema familiar, eres distinto a sus integrantes. Finalmente acabas sintiendo que por algún motivo no estás encajando ahí, porque piensas de una manera diferente, te comportas de una manera diferente, empiezas a hacer cosas diferentes y obviamente ahí es a donde está la situación con el rol o la función de la oveja negra, ¿ok? Tienes cualidades que no son vistas de una buena manera ni compartidas por muchos de los integrantes, ¿sí? Puedes llegar a ser el loco, el que tiene problemas cerebrales, al que se le va una tuerca porque además te vuelves súper neurótico o te vuelves súper antisocial con tu familia porque no estás entendiendo tampoco qué está pasando. El hecho de ser la oveja negra significa que tú tienes que ser uno de los que más ahonde en la historia familiar para entender qué te está pasando, para entender por qué quieres reparar. En el transgeneracional y en resonancias familiares manejamos dos conceptos muy importantes: repetir o reparar. Tú repites o reparas. Y ojo, porque siempre dicen, yo estoy reparando, pero el problema es que repares del otro lado. Por ejemplo, si tú vienes de una familia en donde a lo mejor tu bisabuela fue maltratada por tu bisabuelo, tu abuela fue maltratada por tu abuelo, tu mamá se saltó, vamos a decir que tu mamá ya no tuvo maltrato o su maltrato nada más fue psicológico. Entonces tú dices, cuidado con los hombres. Y entonces o no me caso o yo maltrato a los hombres. Ahí estás reparando en una polaridad. Reparar es encontrar realmente la homeostasis, ¿ok? Entonces, para poder hacer esto, tienes que entender muy bien qué es lo que pasó en tu familia. Y obviamente a lo mejor al día de hoy ya hiciste 20,000 cosas que tú dijiste que no ibas a hacer o que no ibas a repetir. ¿Por qué? Porque no has tomado la suficiente conciencia o porque en su momento no tenías la suficiente información, ¿ok? Entonces, ojo, evidentemente
¿no? Esto de la oveja negra sale porque en los rebaños de ovejas hay una expresión para referirse a un reducido número de animalitos que son los que son negros porque hay una presencia de un gen recesivo. Y al tener un color distinto son los que destacan en el rebaño, ¿ok? Y por eso, ¿sí? Suelen ser, en este caso, las menos valoradas porque su lana no se puede teñir. Entonces, ojo, esto es lo que tienes que ver, ¿no? Entonces, esa es la analogía que se hace, ¿no? Con los integrantes de la familia que tienen esta tendencia a desarrollar una identidad distinta de los propios ideales, ¿sí? En contraste, obviamente, las ovejas blancas pues son las que están con el sistema, las que hacen bien las cosas, los que se quedan de bien portados toda su vida. Y está bien, ¿eh? Porque el sistema necesita de todo finalmente para poderse mover, ¿sí? Algo que es curioso, y que esto lo saqué, hay un lugar que se llama Alto Aragón en España, ¿sí? Donde los pastores protegen al rebaño de algunos males y enfermedades. Y eso es lo mismo que podríamos decir, porque también protegen a que hay ovejas negras, tratan de que no las haya, porque no les son funcionales. Sin embargo, la oveja negra dentro de la familia es la que va a introducir los cambios de la evolución y el equilibrio. Es por eso que genera un temor, pero sin embargo es por eso la homeostasis, porque si no hay alguien que rompa con la normalidad, ahí está. Por eso hay que cuestionar eso de la normalidad. Yo siempre les digo, yo en los libros de psicología que he leído y en general en libros que he leído, jamás he leído ser humano normal, 2 puntos y 5 características, o familia normal, 2 puntos y 5 características. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es lo que yo considero normal, lo que veo muy seguido? Pero eso no quiere decir que sea normal. Quiere decir que lo veo muy seguido. De hecho, hay cosas que normalizamos que no deberíamos estar normalizando. Tengo ya muchos pacientes. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Ay, pues aquí con el estrés de siempre. ¿Y quién te dijo que tenías que tener estrés? Eso no es normal. ¿Quién te dijo que tenías que tener ansiedad y depresión? Ay, es que es lo... No, no es lo normal. Hay que preguntarse por qué tenemos una sociedad de gente tan estresada. Yo les voy a decir algo, en esta era, alguno de ustedes se ha preguntado, en esta era con tantos avances en la medicina, en muchísimas cosas, ¿por qué tenemos una sociedad tan enferma mental, espiritual y físicamente? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué estamos normalizando esto? Y obviamente en pos de la normalidad perpetuamos las conductas colectivas que no van a contribuir a la evolución y al equilibrio del sistema. Algo que yo les invito a que nos cuestionemos es ¿qué normalidad consideras disfuncional o perjudicial en tu familia? ¿Qué es lo normal en tu familia que ha perjudicado a generaciones completas? ¿Ante qué creencias de la normalidad de tu sistema te has revelado o te gustaría hacerlo? ¿Qué cosas o qué creencias normales son las que a ti ya no te gustaría seguir? ¿Ante qué normalidad se está revelando a lo mejor a algún otro integrante de tu familia? ¿Y qué crees que pueda aportar al sistema? ¿O qué le has criticado a esa persona porque a lo mejor está haciendo algo que para ti está totalmente fuera de lugar? ¿Ok? Y obviamente hay que ir hacia un nuevo equilibrio. La familia es el núcleo donde se forman las personas que van a integrar las sociedades en el futuro. Eso nos queda claro. Por ello, hay que entender que las familias estrictas, inflexibles, intolerantes, tiránicas, perjudican su propio desarrollo. Ojo, como también las familias que son laxas y permiten todo. Siempre hay que encontrar el equilibrio y eso nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? En estos contextos, la rebeldía de un integrante va a suponer el reto para el sistema familiar. Si no hay un integrante que te saque canas moradas, como suelen decir por ahí, pues muchas veces la familia ahí se queda. No hay un cambio, ¿sí? Únicamente hay una repetición, porque evidentemente esto te va a ofrecer la oportunidad para mejorar y reajustar el comportamiento. Y Henrik Johan Ibsen, que es un psicólogo, también dice, un verdadero espíritu de rebeldía
es aquel que busca la felicidad en esta vida. Y ojo, siempre se los he dicho, la felicidad no es un estado eufórico constante, no es estar todo el tiempo sonriendo o todo el tiempo de buen humor. La felicidad es tener paz interior para poder resolver situaciones en tu vida. Y obviamente sí, va a haber espacios de felicidad, pero ¿qué pasa? Tu cuerpo tiene una cantidad de energía y en esta cantidad de energía del cuerpo no vas a poder estar derrochándola. Entonces, no te puedes volver todo el tiempo deshacerte en estoy feliz porque te vas a morir de un ataque cardíaco, así como si todo el tiempo estás en el lado de la depresión, pues también te vas a acabar. Entonces, el justo medio es muy importante. Hay que aprender a ahorrar nuestra vida. Nuestros valores los vamos a encontrar realmente en nuestros procesos de diferencias, ¿sí? En cumplir tu propósito, en encontrar tu propósito. ¿Tú estás haciendo tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿O te sigues dejando llevar por la familia? ¿No? Y ojo, un propósito de vida no es nada más a lo que me dedico profesionalmente. Es cómo está mi vida en general, ¿ok? Para honrar el sistema familiar realmente debemos atrevernos a romper sus mandatos. De hecho, en el libro de Liberación Interior de Anthony de Melo, que se los recomiendo muchísimo, que era un jesuita que la Iglesia Católica no quería mucho por lo que escribía, decía que el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es romper los mandatos, es hacer las cosas distintas que están perjudicando a tu familia o que ha venido realmente mermando por muchas generaciones. Ahí es a donde está el proceso de honrar a tu padre y a tu madre, honrar a tus ancestros, ¿vale? Muy bien, y pues bueno, rápidamente quiero invitarlos. Ya saben que cada mes doy un taller, que este taller, en este caso será el sábado 29 de julio, 4 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a hablar de la importancia del transgeneracional, de las resonancias familiares, justamente. Algunos de los temas que vamos a tocar es resonancias familiares, la familia como sistema, obviamente andamos más en la oveja negra de la familia, el significado del transgeneracional, el equilibrio familiar, proyecto sentido, epigenética, contratos invisibles, concepto de lealtad, integrando a papá y a mamá, algo que se conoce en línea maestra o círculo de amor y qué es lo que los silencios pueden traernos, ¿no? La inversión es de $400 o $24 y además entran en un grupo de WhatsApp en donde por 15 días estamos trabajando. Y para seguir con el tema, voy a tener todo un entrenamiento que se llama Mover el Alma para sanar nuestro sistema. Estos son constelaciones familiares. Esto va a durar 2 meses, donde se van a tener clases todos los viernes de 8 a 10 de la noche, empezando el 8 de septiembre y acabando el 27 de octubre. Se te entrega un reconocimiento de participación. El costo aquí, porque aquí les doy muchísimo material, es de $3,500 o $205 que se pueden hacer en pagos. Se inscriben con $500 y el resto lo pueden pagar en 2, 3 o 4 exhibiciones que se pagan incluso una vez al mes, ni siquiera es cada 15 días. Y aquí pues vamos a ver la introducción a las constelaciones familiares, los órdenes del amor en el sistema familiar, vamos a ver las diferentes conciencias dentro de las constelaciones, las relaciones armónicas de padres-hijo y las lealtades sistémicas. Vamos a ver las técnicas en constelación familiar, vamos a ver las enfermedades sistémicas, qué es lo que pasa cuando hay enfermedades terminales, la vida y la muerte, qué pasa cuando muere un bebé antes de nacer, un neonato o un niño, o qué pasa ya cuando muere un joven o un adulto, qué tiene que ver con el proceso sistémico. Vamos a hablar del amor y de las órdenes de las relaciones de pareja y obviamente de todo lo que tiene que ver porque está relacionado con el dinero y el trabajo en cuanto a las lealtades familiares. Así es de que pues les agradezco infinitamente que hayan estado aquí. Espero que haya sido de provecho para ustedes esta información y que les pueda ayudar. Si alguien está interesado en el entrenamiento o en el taller, con mucho gusto pueden contactarme en mi WhatsApp personal porque ya ven que el grupo lo tenemos cerrado por la cantidad de gente que somos. De todos modos, voy a pasar la clase
Así es de que les agradezco infinito que me hayan acompañado esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Les mando muchísimos abrazos de luz y nos estamos encontrando en nuestras meditaciones y pues bueno, en las masterclasses que estarán por venir en el año. Muchas gracias. Les mando miles de abrazos de luz. Que tengan una excelente noche. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos la que sigue.